Todos, Diego de Granda. les voy a presentar esta pequeña charla llamada State of Vuelvo a Titan, repetir. State Managers para sus aplicaciones. Me gustaría que estén Bueno, escuchando mi charla. antes que nada quisiera saber quiénes... Perfecto. Rayos, ya Vamos levantaron la con mano, ok. ¿Quiénes están en esta plática? Por favor, levanten la mano, o levanten las dos como si fueran la Genkidama, por favor. Ok, sí, son varios. No se preocupen. Ok. Bueno, me presento, mi nombre es Joel Humberto Gómez Paredes, soy Application Developer en IBM. Soy Full Stack Developer, no es un error de typo, convierto botanas en dulces, convierto botanas en código. También soy Google Developer Expert en Web Technologies y Google Maps Platform. Soy maestro Pokémon y soy Developer Advocate en una comunidad que se llama J4Guanatos. ¿Okay? Ahí están mis contactos y todo lo demás. ¿Okay? Igual también a los que estén en esta plática, al final voy a regalar dulces, entonces no se preocupen, no pican. Entonces un pequeño disclaimer, las cosas que yo expresé aquí solo son mías, no son de IBM, no representan a la compañía ni sus intereses, los tacos de Taco Bell no son tacos de verdad, si alguien sabe qué es lo que hay en una tortilla, ese soy yo. Los perros son mejores que los gatos, se tenía que decir y se dijo, y pues los corgis son perros al cuadrado. Las quesadillas llevan queso y cuando un mexicano les dice que algo no pica, definitivamente sí pica. Antes que nada, pues esta es una comunidad a la que pues represento también, entonces pues si le pueden dar like a la página y esas cosas, se los agradecería infinitamente. Ahora, ¿quieren memes? Todos se sienten con la cabeza porque para no hacer ruido, ok, ¿quieren memes? Perfecto. Bueno, esta plática va a tener unos buenos memes, no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas, ¿ok? Entonces nos vamos a divertir un poco, una de dos, o aprenden o se divierten. A veces pueden hacer ambas, pero con una está bien, no se preocupen. Entonces vamos a empezar con la plática y dice, antes que nada, quiero que regresemos en el tiempo a cómo era la web hace mucho tiempo, y mucho tiempo me refiero unos 20 años atrás. Pues la web es básicamente, pues se creó para compartir documentos científicos y este tipo de cosas. Fue creado por Tim Berners-Lee y fue creada con un propósito, compartir investigaciones. Pero pues con el paso del tiempo vimos, oye, esto está chido, se puede utilizar para otras cosas, y dice, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Entonces, esta era la web de hace unos años, ¿ok? Está toda hermosa porque dice, solamente hay texto, si acaso hipervínculos, o sea, es puro HTML, no hay nada más allá de eso. Y esa es una de las principales cosas que luego le pasa a la gente, ¿no? Dices, las cosas con las que principalmente te peleas, JavaScript y CSS, ¿no? Entonces, imaginan un mundo sin JavaScript y CSS, pues estaría bastante padre, ¿no? Porque no te harías este quebradero de cabeza de la gente de que es que JavaScript no tiene sentido, es que todo se descuadra en diferentes pantallas. Antes teníamos aplicaciones Pixel Perfect, entonces no mucha gente podía acceder a ellas, no tenía muchos usuarios, dispositivos también eran limitados y era algo feliz. Y ahora tenemos la web de la actualidad. Pues tenemos redes sociales para perritos y cosas así, cosas de un Startup Weekend. Y tenemos cosas que están un poco más avanzadas, que hacen uso de características nuevas en los browsers como WebAssembly, y de que dicen, vamos a procesar imágenes en el front porque puedo, porque antes no se podía, dice, tengo web workers y tengo muchas cosas. Entonces, la web ha dado un salto muy increíble, ¿no? Pero con un gran poder viene una gran responsabilidad, porque ahora tenemos que preocuparnos de que cada aplicación que hacemos corra en cada dispositivo posible. Tenemos que preocuparnos no solamente del aspecto visual, sino aspectos de accesibilidad, aspectos de performance. Tenemos muchas más tareas que lo que tenemos que hacer. Estábamos en la época del Pixel Perfect, ahora estamos en la época responsiva, donde todo se tiene que adaptar. Teníamos web estáticas, tenemos web dinámicas, y antes teníamos un maestro todopoderoso que era el webmaster, que básicamente era Dios, así de que, ¿sabes qué? Todo lo que tenga que ver con tecnología, inclusive, no sé, reiniciar un servidor, todo lo va a hacer el webmaster. Pero conforme hemos avanzado, la tecnología se ha vuelto... el alcance de la tecnología se ha vuelto más grande, y ahora tenemos un frontend, tenemos un backend, tenemos DevOps, tenemos performance engineers, tenemos gente que está experta en usabilidad, diseñadores y en fin, una larga serie de personas con diferentes roles para poder construir un producto que sea competitivo. Tenemos nuevas APIs que ahora el navegador no solamente nos permite literalmente usar el navegador, sino
También nos permite utilizar características del dispositivo, acelerómetro, GPS, y conforme pasa el tiempo se van agregando más APIs. Pero eso también implica problemas, porque al final eso es responsabilidad de los desarrolladores, y entonces ha hecho que tengamos webs más complejas. Y ahora sí, el problema que vamos a abordar. ¿Qué son los State Managers? Bueno, básicamente, un State Manager es una biblioteca o es una capa, como lo quieran ver ustedes, donde nosotros vamos a hacer el manejo de estado de una aplicación. Nos vamos a encargar de guardar y modificar y consultar inclusive ese estado y realizar operaciones sobre ellas y básicamente modificar datos. Ahora, pues, ¿qué es un estado, no? Porque esta palabra los hemos escuchado mucho, sobre todo los que han hecho programación funcional, la han de haber escuchado mucho. Bueno, un estado básicamente es un conjunto de datos que posee una aplicación en un punto determinado del tiempo. Conforme yo hago una modificación, hago una actualización o interactúo con una aplicación, este estado tiende a cambiar. Por ejemplo, cuando ustedes usan el famoso Control Z, que salva vidas bastantes, para deshacer eso, ustedes lo que están haciendo realmente no es están editando el documento, están cambiando de estado. ¿Okay? En un punto del tiempo yo tenía una información y ahora tengo otra. Porque es complicado el manejo de estado, porque me obliga a pensar cuáles son los datos que va a manejar mi aplicación, no solamente los datos de negocio, sino los datos a nivel interacción. Por ejemplo, cuando un menú está desplegado, no está desplegado, cuando algo está bloqueado, no está bloqueado. Inclusive, por ejemplo, cuando estoy haciendo un request tiene básicamente tiene de 4 a 5 estados dependiendo cómo lo quieran manejar. Un estado inicial donde no estás haciendo nada, un estado donde estás en la parte dependiente, un estado cuando fue satisfactorio, y un estado cuando estás en un error, y hay veces estados cuando, terminó este proceso y tengo que volver a reiniciar. Entonces, la parte difícil de esto es, definir tus estados. ¿Cuáles son los estados que vas a manejar en tu aplicación? Versus, ¿cuáles son los datos de tu estado que puedes alterar? Porque al momento de que yo quiero alterar un dato, corro el riesgo de crear el side effect. El side effect básicamente es un efecto secundario de cuando yo hago una modificación y eso altera toda la aplicación. ¿Por qué? Porque normalmente puede que una parte de mi estado esté siendo utilizada por otra parte. Y entonces puede que yo no quiera modificar el estado, pero termino haciéndolo porque tengo un mal manejo de datos. Y pues, ¿cuáles son las opciones que tengo? Conforme ustedes desarrollan frontend, se van a dar cuenta que tienen una serie de bibliotecas que van a ser, básicamente podrían inclusive hacer un drinking game del nombre de algo, concatena de JS y vas a tener una biblioteca. Entonces, nosotros tenemos Redux, que es una de las más famosas. Tenemos MoveX, que es otra biblioteca con otro approach. Tenemos Akita, tenemos XXA. Y probablemente en el transcurso de que estoy haciendo esta charla, probablemente salga otra plática que sea muy similar. Digo, otra biblioteca que haga lo mismo. Entonces, el software tiene una razón de ser. Cada vez que ustedes programan algo, cada vez que usan una biblioteca, fue creada con un enfoque. Entonces no debemos salir de tratar de adecuar, no debemos tratar de hacer que el enfoque de la biblioteca cambie a nuestro favor, sino nosotros adaptar lo que tenemos a la lógica de la biblioteca y poder hacer algo. Entonces, cada uno de los software que vamos a ver ahorita tiene una cierta filosofía y tiene una forma de operar que es muy distinto a la otra y se va a adaptar dependiendo de su forma de trabajar, se va a adaptar a ustedes dependiendo de la forma en que ustedes trabajan. Y cada uno maneja ciertos conceptos claves que deben de manejar para poder hacer un mejor uso de la biblioteca. Entonces, esto, por ejemplo, nosotros pensamos que es una combinación ganadora, React con Redux. Dices, ok, React y Redux es una combinación ganadora, ¿por qué? Porque todo el mundo la usa. Es como de que, ¿cuál es el mejor refresco? Dicen Coca-Cola, ¿por qué? Porque es la que más se consume, no necesariamente. Depende mucho de la problemática que ustedes tengan. Es lo que van a utilizar. Por ejemplo, vamos a explorar los conceptos básicos de Redux. Redux
básicamente es un contenedor de estados predecibles. ¿Qué quiere decir? Que yo a partir de ciertas cosas puedo saber en qué estado va a estar mi aplicación, dependiendo de las instrucciones que le dé. No va a ser impredecible porque, por ejemplo, puede que yo modifique, puede que si yo tuviera esto como un objeto global y lo modificara, o hubiera otra función que modificara ese objeto global, pues ya no sería predecible porque un tercero está interfiriendo con las operaciones. Entonces, nosotros usamos 3 principios, que es, préstenle mucha atención a esto, que es Single Source of Truth. Esto es bastante valioso. ¿Por qué? Porque cuando estamos depurando aplicaciones, no sé cuántos de ustedes es como, oye, ocurrió un error en la aplicación. ¿Qué datos son los que tenías? ¿Cómo replico el error? No lo sabes. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos implementando en donde trabajo una forma de, oye, ¿sabes qué? Voy a conectar, estamos haciendo nuestro propio middleware, por así decirlo, donde nos conectamos a Redux en las aplicaciones que tenemos y al momento de depurar nosotros capturamos ese estado y nos lo mandamos al momento de que nos reportan un error. Eso hace más fácil el poder depurar el estado de una aplicación, el poder de encontrar un bug o arreglar un error, porque sabemos exactamente qué es lo que estuvo pasando con la aplicación y qué es lo que tenían, y no estamos a base de puros logs. Los estados son de solamente lectura, quiere decir que yo solamente puedo hacer modificaciones a partir de Redux. Mando algo que se llama reducer, que es el que se utiliza para hacer los cambios. Y pues los cambios son hechos con funciones puras, que quiere decir yo no voy a cambiar, en ningún momento voy a cambiar el objeto que recibo. Una de las cosas que es muy de la programación funcional es esta de que pues tú trabajas con tus parámetros pero nunca los modificas. Y pues yo para poder trabajar con Redux tengo 3 componentes principales, que son las acciones que me dicen cómo se va a modificar el estado, qué es lo que quieres hacer. Los reducers, que se encargan de tomar la entrada, que es el estado, hacer las modificaciones necesarias en un nuevo objeto y regresarme el objeto modificado. Bueno, no el objeto modificado, sino una versión del objeto que tiene las modificaciones que yo indiqué en mi acción. Y un store, que es donde yo voy a preguntar cuál es el estado de mi aplicación actual, cuáles son los datos que está trabajando. Y por ejemplo, a diferencia de los frameworks que me gustaría decir los de primera generación, nosotros teníamos algo que se llamaba data binding, que en el data binding yo podía literalmente mandar datos a las vistas y las vistas podían modificar el dato y después regresármelo. Eso a nivel performance es bastante costoso y por la sincronización que tienes que llevar a cabo por saber quién modificó qué y si las dos cosas se modifican a la vez, entre comillas, a cuál le tengo que dar mayor prioridad. Y entonces no sé algunos de ustedes si usaron Angular, pero sí fue algo bastante, bueno, AngularJS sí fue algo bastante caótico porque luego es como, oye, quiero actualizar datos aquí, pero los tengo acá. Entonces con la llegada de React, por ejemplo, vinieron estas partes de, oye, ¿sabes qué? Todo estaría bueno de que los datos fluyeran hacia abajo y pues ya. Entonces, nosotros tenemos aquí un esquema del data flow de Redux y lo que nos dice es, bueno, ¿sabes qué? Tu UI puede hacer cambios, va a mandar a ejecutar una acción a través de un evento o lo que ustedes quieran. Esa acción se va a mandar a un reducer y el reducer me va a decir cómo es que se van a interpretar esos cambios para salvarlos en el store. Y ese es el flujo normal de Redux. No hay un two-way data binding, solamente hay un flujo en una sola vía, lo cual hace más fácil. Obviamente el store al momento de que se actualiza manda un evento y nos dice, nosotros nos podemos suscribir a ese evento para saber que el store cambió y actualizar los datos de manera correspondiente. Y después tenemos MoveX, que es una biblioteca que se basa en un principio de, bueno, en un enfoque Transparently Applying Functional Reactive Programming. Ahora sí de que por castellano puro es, básicamente ellos usan el approach de la programación reactiva para hacer cambios de estado. Y aquí sí se permite hacer alteraciones del estado y yo simplemente voy a conectarme a eso. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre MoveX y Redux? Redux maneja de que, oye, ¿sabes qué? Yo solamente voy a hacer solamente va a haber una instancia del store y esa instancia del store se va a encargar de todo, por eso es una sola fuente de la verdad, porque yo puedo enterarme del estado únicamente a través del store y el store solamente tiene una instancia. En MoveX te dicen, ¿sabes qué? Pues no hay problema, ¿no? O sea, tú puedes tener diferentes fuentes de datos y dicen, oye, pues es que el approach de una sola fuente de la verdad está chido y está bien y creo que es el que se debería usar en todas las aplicaciones, pero el pequeño problema
es de que conforme vas creciendo en componentes, más componentes se tienen que ir enterando. A pesar de que no hayan hecho ningún cambio en la parte del store, el objeto se modifica en cierta forma. Entonces tienes que avisarle a todos de que, oye, esto cambió, esto cambió, esto cambió, esto cambió. Y todo lo que esté suscrito al store se le tiene que avisar. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, los que hayan utilizado un patrón observer, en avisarle a 2 individuos que avisarle a 5,000. O sea, es rápido, pero también puede haber cierto delay y pues puedes causar cierto re-rendering en cosas que ni siquiera tenían nada que ver con el fragmento de datos que cambió. Y ahora, en esta parte es un enfoque muy interesante porque dice, bueno, ¿sabes qué? Pues todo lo que derives de un estado de una aplicación, pues debería hacerlo automáticamente. ¿Qué quiere decir? Tú puedes tener tu estado y a través de ese estado puedes ir derivando datos, ir transformando, ir haciendo cosas, ¿no? Por ejemplo, si ven, es un enfoque muy similar. Yo tengo una acción, esa acción va a cambiar el estado y ese estado va a afectar a las vistas. Y entonces, ¿cómo es que funciona el flujo de datos en MoveX? Ok, yo tengo eventos, esos eventos pueden causar acciones, esas acciones modifican el estado. Ese estado puede hacer una actualización de datos computados. Esto es bastante interesante porque también nosotros podemos tener funciones que a través del estado definan cuál es el valor que deben de tener. Y al final esto pues estos valores pueden triggerar algo que sea un reaction y es básicamente, bueno, ¿sabes qué? Aquí puedes producir los cambios de todo lo que va a afectar a tu UI, va a estar acá. Después tenemos Akita, que es una biblioteca que se combina con RxJS, que es básicamente esta parte de cómo manejamos esta parte de programación reactiva y se hace usando TypeScript. Aquí, por ejemplo, esto tiene un enfoque de que, bueno, ¿sabes qué? Yo me voy a basar como de que en esta parte de Flux, pero voy a tomar la inmutabilidad de Redux. Y entonces yo puedo tener múltiples stores para mis aplicaciones. La diferencia de esto es que, por ejemplo, en vez de utilizar Functional Programming, usa el enfoque de Program Oriented Object, que es básicamente de que, bueno, yo voy a tener objetos que van a representar en mi store, eso se puede modificar, lo puedo modificar de cualquier forma, y va a actualizar el estado de mi aplicación. Y los conceptos básicamente son model, que es una descripción de, bueno, cómo mi data está construida. Un store, que va a tener mi información. Un service, que son aquellos que, por ejemplo, cuando yo quiero hacer modificaciones, se van a ejecutar los servicios. Y los queries, que es a través de lo cual yo puedo consultar al store o servicio X y puedo definir mis datos. Y entonces, por ejemplo, aquí si lo ven, es una arquitectura un poco más compleja. Por ejemplo, yo tengo mis elementos que están interactuando a través de queries. O sea, yo literalmente no toco el store de manera inmediata, sino que tengo mis queries y esos queries me van a proveer de los datos que yo requiera. Esos queries van a alimentar a lo que son mi component, que en este caso puede ser la UI que estoy utilizando. Aquí se basaron en components porque es un approach bastante interesante al momento de estar manejando este tipo de aplicaciones. Y esos componentes pueden desatar un servicio, que es básicamente cosas de entrada-salida. Y eso, al final, el servicio se va a encargar de actualizar mi store. Si ven, hay una... ¿Cómo decirlo? Si ven, los flujos siempre son en una vía, nunca son en dos. ¿Okay? Y esta es la biblioteca que para mí se me hace más interesante de todas. No sé si en algún punto ustedes hayan, bueno, al menos yo estudié en mi universidad, estudiamos una materia que se llama matemáticas discretas. Y en esa de matemáticas discretas, básicamente, veíamos algo que se llamaba máquinas de estado finito. Y en algún punto es como de, oye, pues esto ¿para qué me va a servir? Ah, bueno, ahora es cuando nos va a servir para manejar el estado de una aplicación. Entonces, XStage es una biblioteca que básicamente nos sirve para modelar el estado de una aplicación y para hacer cambios. Si nos ponen a pensar así en un principio es como de no tiene sentido, ¿por qué tanta complejidad para esto? Pero, si nos ponemos a pensar, recuerden que nosotros estamos hablando de estado como un punto en el tiempo en el que nuestra aplicación tiene cierta información. Entonces, a través de acciones o a través de ciertos datos que nosotros mandamos, hacemos un cambio de estado.
que nos permite saber cuáles son los nuevos datos que tenemos. Este es un ejemplo de, bueno, cómo funciona un semáforo, ¿no? Yo tengo un estado inicial que, por ejemplo, es verde. Pasa un timer, una acción de timer. Cuando se acaba el tiempo, paso al otro estado que es amarillo. Después pasa otro tiempo y pasa un estado que es rojo. Y después pasa otro lapso de tiempo y me vuelvo a verde otra vez. Y así, en un ciclo que yo puedo predecir, ¿ok? Recuerden que la parte de los State Managers es poder predecir cuáles son los datos que voy a estar utilizando en mi aplicación. Ahora vamos a las preguntas interesantes. Cada 15 minutos esto va a ir más rápido de lo que pensé. ¿Ok? ¿Qué bibliotecas debo elegir? Pues la verdad es un punto complicado porque depende de la arquitectura de tu aplicación. Quizás en un punto te sirve Redux, porque dices, ¿sabes qué? Yo quiero tener una sola fuente de la verdad, pero hay algún punto de que dices, ¿sabes qué? Probablemente para ciertos components debería ser MoveX, porque no quiero ejecutar código que es innecesario. Y quiero responsabilizar a un componente únicamente, lo quiero encapsular de tal manera que únicamente se preocupe por lo que trae él, ¿no? ¿Solo debo elegir una? Esa es una de las preguntas más frecuentes porque tienes esta parte de, ok, puedo hacer menos trabajo y tener algo más robusto y eso está chido, pero pues voy a tener que cargar más bibliotecas y entonces eso va a ser mi aplicación más pesada y podemos reducir eso a través de ciertos patrones de arquitectura, pero pues es complicado. ¿Cómo afecta esto a mi aplicación? Porque entre más JavaScript yo cargue, estoy dándole más chamba al navegador y en celulares puede que sobrecaliente la pila, entonces pues ya no podamos mandar ese WhatsApp a nuestras novias. Y la segunda, ¿es necesario? Pues depende del tamaño de tu aplicación realmente, ¿no? Si tú tienes una aplicación que solamente hace una sola cosa y no tiene más de 2 pantallas, pues probablemente sea necesario, ¿no? No es a la de a fuerzas utilizar todo el state. Entonces tú puedes usar un State Manager y todo va a salir bien, pero todo puede ser siempre más ricolino y puedes utilizar más de un State Manager, ¿no? Ahí depende mucho de qué tan valioso sea esta parte de agregar más JavaScript, porque les digo, no siempre más rápido es mejor, sino es el chiste a veces de cargar bibliotecas o de hacer aplicaciones es satisfacer al usuario. Entonces, entre mejor experiencia tenga, aunque sea tu aplicación quizás un poco más lenta o más pesada, si le brindas una buena experiencia, él te va a recompensar, ¿no? Pero es complicado porque es como tenemos que aprender muchos conceptos, manejar muchas cosas que probablemente no sabíamos ni siquiera que existían. Y bueno, pues les voy a mostrar nada más un poco de código para que vean una sola aplicación que está hecha con los 4 State Managers, ¿no? Es un simple counter, entonces vamos a ver eso. Eso. Que por ejemplo aquí tengo una aplicación que simplemente es un counter. Tiene simplemente el título, tiene un ID para ir cambiando este rollo porque no estoy utilizando ningún framework, estoy usando Vanilla.js y simplemente estoy cargando bibliotecas, ¿no? Y tiene un botón para incrementar y decrementar, eso está en todas. Entonces vamos a checar cómo es esto con Redux. Simplemente yo tengo, por ejemplo, esta función de init que es la que va a ejecutar todo, creo un store, creo un reducer que se va a encargar de cambiar tengo un método que se suscribe a los cambios del store para actualizar los datos que tengo en mi aplicación. Y tengo mi reducer que simplemente es qué acción quieres ejecutar. Regresa al estado porque el estado puede ser un objeto, puede ser un dato bastante simple. Creo el store, me suscribo a la aplicación, me van a mandar los datos y simplemente mando esto, ¿no? Y ya mi reducer ya se encarga de hacer todo y pues no hay algo muy complejo. Dices, bueno, ese es el flujo que normalmente la mayoría que usa Redux debemos conocer, ¿no? Pero después viene la parte de MoveX, ¿no? De que dices, ¿sabes qué? Yo voy a tener algo que es un observable y ese observable lo voy a hacer un wrap porque los observables solamente se aplican a objetos complejos, ¿no? A objetos como tal o arreglos. Entonces yo hago un wrapper de mi dato nativo, bueno, de mi dato simple, y entonces este va a ser mi estado y este va a contener lo que yo quiera modificar y a los que yo suscriba, eso es lo que va a modificar. Si se fijan, es como que siempre tenemos la parte del estado muy constante, la parte de la acción para hacer el cambio y la parte del trigger que va a ejecutar la actualización. Entonces aquí, por ejemplo, yo le digo, ¿sabes qué? State.set y es una función
para darle un nuevo valor. No estoy ejecutando un reducer que me va a entregar una copia. Esto va a modificar el estado que está encapsulado, que yo encapsulé en esta parte, ¿no? Decrement. Y aquí está la reacción, que es donde dice, ¿sabes qué? Esta reacción es muy similar a la parte del subscribe, donde yo le estoy diciendo, cuando ocurre un cambio en esto, esto es lo que tienes que hacer. Y entonces pues ahí te voy a tener datos de la reacción, pero en esta cosa simplemente me interesa lo que es el valor del counter. Y ya. Suscribo cosas, hago cambios y dices, tiene cierto sentido. Los que hayan usado programación funcional, pues programación reactiva, les parecerá muy familiar. Y pues después venimos a esta parte que es la de Akita. En la de Akita dices, bueno, yo tengo que configurar un store, config para crear la configuración de mi estado, y tengo que tener la parte de query porque yo no toco el store directamente. Yo lo que hago son queries al store para obtener mis datos, que está muy relacionado, por ejemplo, con la parte de MoveX, donde dices, ¿sabes qué? Si puedes derivar datos del estado, usa eso en vez de conectarte directamente con el state. Entonces, pues aquí simplemente obtengo los elementos, declaro una interfaz, porque esto está en TypeScript, úsenlo con TypeScript, no trate de usarlo en JS, está medio complicado. Tengo una interfaz y entonces dice, ¿sabes qué? Esta función me va a regresar como mi estado inicial. En mi store config voy a configurar, bueno, cómo se va a llamar mi store, porque yo puedo tener diferentes stores. Les digo que este store va a almacenar un estado que tenga esta interfaz, y ya, ¿no? Al final, lo único que hago es cuando yo quiera incrementar, simplemente le digo al store, ¿sabes qué? Ejecuta una actualización, te mando el estado. Bueno, voy a recibir el estado anterior, bueno, el estado actual, y yo simplemente le voy a dar una actualización, y ya. Por eso les digo que es un poco más orientado a objetos. Sí tengo funciones, pero no tengo tantas funciones para hacer todo en específico y que me regresen el valor modificado, sino de que ellos modifican el valor que tienen actualmente. Y pues ya para terminar, porque ya nos queda poco tiempo, tenemos esta parte de XState. De hecho, tengo una plática exclusivamente de XState, donde nosotros, por ejemplo, de XState, lo que sacamos primero es una máquina de estado finito. Tenemos algo que va a crear una máquina de estado finito, algo que va a crear algo similar a lo que son las acciones para hacer las actualizaciones, y un intérprete que es el que al final voy a utilizar para poder operar con el estado de mi aplicación. Ojo, aquí el detalle con esto es de que, por ejemplo, Redux es más Redux, MoveX y Akita son más para guardar datos o el estado que corresponde a datos, pero por ejemplo, cuando yo empecé a utilizar esto, me di cuenta que también tienes un estado correspondiente a flujos. Y esto, por ejemplo, no se lleva quizás tanto con datos, y hace más sentido cuando son flujos, porque dependiendo de ciertos datos que tú tengas, vas a poder hacer unas acciones u otras, ¿no? Entonces, esto es muy cool cuando quieres determinar flujos de aplicación o cómo se va a comportar tu UI en cierta parte. Entonces yo creo una máquina de estado finito que va a tener un ID counter y va a tener un context, que son los datos que voy a estar manejando, y entre esos datos está un count que es igual a 0, ¿no? Le digo, vas a iniciar en un estado inicial que se llama counting, y en mis estados tengo counting, y dice, ¿sabes qué? Cuando entre en este estado vas a ejecutar una acción que se llama display, y aquí solamente puedes ejecutar dos acciones, increment o decrement. Y al final, cuando yo ejecuto display, simplemente mando a actualizar el texto. Yo, una vez que creo la metadefinición, creo el intérprete y inicio la máquina de estado finito. Y al final, pues simplemente ya una vez que tenga el servicio, que es el que se creó con el intérprete, puedo incrementar o decrementar. Y entonces esto es muy útil porque viene con algo que se llama state charts, y los state charts básicamente pueden hacer una definición de datos y pueden estar ustedes crearlos de manera visual, y al final los state charts le van a crear el código para que puedan ejecutar esa máquina de estado finito, ¿no? Entonces es bastante útil cuando tienes vatos que te dicen, oye, quiero que de aquí se vaya acá, de acá se vaya acá y de acá se vaya acá, y está bastante simple. Este es un repositorio con códigos de mis pláticas y post, y pues los ejemplos que les mostré aquí, hay unos un poco más elaborados que ya están hechos con React y Redux, y bueno, incorporando React. Pero pues por cuestiones de tiempo no los mostré aquí, ¿no? Entonces, las conclusiones es que cada biblioteca tiene su enfoque. Pueden ser necesarias o no, dependiendo del tamaño de su aplicación. Tampoco es a la de fuerzas que los metan. Un State Manager les va a ayudar a escalar, esa es la ventaja.
y que puede haber más de un state manager, pero sí tienen que justificar mucho por qué meten otra biblioteca, ¿no? Entonces, pues, eso es todo, amigos. Si tienen preguntas, háganlas en este momento. Entonces, muchas gracias. Esperen, me voy a poner los audífonos por si tienen preguntas. Espero que sí. Hola, hola, ¿cómo estás? Estuvo Hola. muy buena la charla. Gracias. Mi pregunta es puntual. Si tuvieras que elegir un solo State Manager, ¿cuál elegirías y por qué? Mira, la respuesta que siempre me ha salvado eso es depende. Depende mucho del tamaño de tu aplicación. O sea, no hay una silver bullet. Por lo regular, creo que Redux es la que se adapta mejor a casi todos los tipos, a todos los casos de uso. Es como una herramienta genérica. Yo podría, por ejemplo, destapar una cerveza con un billete bien doblado, pero no significa que lo deba usar para eso, ¿no? Aunque es interesante. Entonces, depende mucho del tamaño de tu aplicación. Normalmente Redux se acomoda mucho a pequeñas aplicaciones a medianas. Y eso se determina a través del número de páginas que vas a tener, el número de componentes que estás conectando al estado. En fin, tiene que ver con muchas cosas. Pero, por ejemplo, Redux es un enfoque bastante general y creo que es de las más fáciles de aprender. Entonces, si yo dijera, voy a seleccionar una, pues selecciono Redux. ¿Más preguntas? No sean tímidos, traigo dulces también, por si preguntan les regalo uno. Les juro que no pica. Ahorita te acercas y te doy uno. Hola, Hola. si tuvieras... Es que es similar la pregunta. Si tuvieras que escoger un State Manager para una aplicación ya un poco más grande con muchos más componentes, Ok. ¿cuál escogerías o sería una mezcla de varios? Yo creo que probablemente ahí sería una mezcla de varios. Pues te digo, mucho depende del contexto que estés aplicando, porque si estás manejando, ¿cómo lo diré? Si es una aplicación empresarial es muy diferente si es una aplicación para todo público, porque pues en general para todo público te interesa la velocidad. Entonces la última opción es elegir una biblioteca grande, ¿no? Por ejemplo, normalmente ya cuando tienes que separar como estas partes de los bindings, yo elegiría MoveX, entonces ya tienes como de que algo encapsulado que va a funcionar y no le importa que el de arriba no tenga un dato, que el de abajo no tenga otro, él simplemente se va a preocupar por lo suyo. Hay algunas aplicaciones que sí requieren, por ejemplo, el uso de XState, porque dice, ¿sabes qué? Dependiendo de ciertos flujos de la aplicación, yo quiero que se comporte de esta manera. Entonces, cuando son aplicaciones grandes, yo creo que sí puede valer la pena usar más de uno. Pero si no, pues podría usar una combinación de Redux y MoveX, ¿no? Dependiendo del tipo de flujo que quiera y las cosas que yo ya haya definido, ¿no? Te digo, esta parte es bastante complicada porque sí tienes que tener en cuenta para qué es lo que sirve la aplicación y si en cuestión de costo-beneficio vale la pena agregar una nueva biblioteca, porque tienes que reescribir código forzosamente, porque probablemente iniciaste con un Redux. Pero dices, ¿sabes qué? Esto lo voy a cambiar a XState porque hace más sentido, porque maneja flujos y con esto quiero manejar flujos, ¿no? Y es tener que cambiar la forma en que empiezas la aplicación otra vez para poder agregarla. Entonces te digo, ahí ya depende, siempre sí depende mucho de tu equipo y del tamaño de la aplicación que estés usando. Bueno, que vayas a crear o estés dándole mantenimiento. ¿Más preguntas? No, tenemos tiempo para una más. No se preocupen, voy a estar aquí, también voy a traer dulces y cosas de esas. Hola, buenas, muy buena charla. Gracias. Consulta, ¿has tenido la experiencia de utilizar un State Manager con Angular? Pues la verdad es que no desarrollo tanto, yo no desarrollo en Angular, entonces no he trabajado con Angular, pero lo que sí puedo decir, por ejemplo, es de que por lo regular, cuando tú conectas un State Manager con tu aplicación de componentes, vamos a manejar como aplicaciones de componentes, al final todos se basan en ese paradigma. Por lo regular siempre funcionan de la misma manera. Yo tengo mi store separado, que está chido porque separas los datos de tu aplicación
tu lógica de datos la separas de tu lógica de aplicación, y siempre la separación de layers es algo bastante bueno. Y entonces lo que haces es, hay un componente intermedio que es el que se encarga de difundir lo que son las actualizaciones. Entonces siempre hay un componente que va a ser un wrap de tu component para pasarle las actualizaciones. No lo he usado directamente con Angular, pero te digo, por lo regular casi todos son lo mismo, al menos en lo que me ha tocado React, Vue y Lead Element. No Lead Element, más bien Polymer, porque con Lead Element todavía no he usado State Managers, pero siempre es lo mismo. Defines tu estado, algo que lo va a suscribir, y al final haces un wrap de tu componente sobre eso. Creo que ya con eso. Entonces, muchísimas gracias. Voy a estar por acá también. Igual ahí a ver si tienen tiempo. También les enseño los demos de cómo funciona con un Pokédex. Entonces, muchas gracias. ¿Eh? Ah, sí es cierto, este es el tuyo.